Bueno, muy bien, hermanos, llegamos a la última charla y vamos a ver esta cuarta mujer en la genealogía del Señor Jesús, que es Betsabé. Así que para ubicarnos en la historia y ver, digamos, qué lección podemos sacar de la vida de esta mujer, vamos a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24 y 25. Todos conocemos la historia. Esta mujer aparece en la Biblia y es introducida también por la gracia de Dios en la genealogía del Rey, del Señor Jesucristo, a raíz del el pecado de David, ¿se acuerdan, no? Vamos a 2 Samuel 12, 24, vamos a pensar, ese es el versículo que nos permite conectar, digamos, a esta mujer con también un valor del reino de Dios, que es lo que estamos pensando, ¿no? Bueno, y esta mujer a la cual David codició, el momento ahí de ocio, como todos sabemos, como cuenta la Biblia, y bueno, el famoso tema de la sensualidad, del pecado sexual que lo llevó a David a acostarse con esa mujer, desearla, que se caliente, cabrón. Bueno, se logra ver ahí, yo agrandamos un poquito la letra para que se pueda ver. Bien, y entonces, bueno, a raíz de ese pecado, que David mantiene relaciones con ella, ¿no? Ella era la esposa de un importante general de David y queda embarazada y bueno, David ahí tremendamente urde ahí un plan macabro, increíble, ¿no? De ese hombre que escribió cosas tan hermosas, salmos tan profundos, el dulce cantor de Israel, como se le llamaba. De ese corazón sale un plan ahí tremendo para tratar de que bueno, justificar ese, ¿no? Ese adulterio, ese embarazo, y bueno, luego también planea la muerte de este hombre, ¿no? Del esposo de Salocho. Es esas historias que hablan, ¿no? Que la Biblia que todos conocemos y leemos, y que habla realmente de lo profundo que podemos caer los seres humanos, ¿no? Pero también de la grandeza de la gracia de Dios y de la restauración. Y aunque David, como sabemos, hizo eso tan feo y tan tremendo, Dios le llama, ¿no? Varón conforme a mi corazón. David tenía esa capacidad de realmente humillarse delante de Dios y reconocer el error. Y ahí cuando estamos en esa situación, entonces ahí donde la gracia de Dios actúa, como sabemos, y hay perdón y hay restauración. Y esta mujer, con la consolación también tiene que ver con esto, ¿no? Con el ser restaurados nuevamente a la comunión con el Señor, al servicio, a la plenitud de la vida cristiana, que muchos de nosotros, ¿no? Pasamos a veces por periodos en que no estamos 100% fructíferos, ¿no? Hoy hablábamos del árbol que da buen fruto porque tiene una naturaleza nacida de nuevo. El Señor habló de eso, ¿no? Y como dice el mismo Salmo 1, ¿no? Que bienaventurado el hombre, ¿no? Que teme al Señor, dice, será como árbol plantado que da fruto a su tiempo. La otra vez pensaba sobre este salmo, ahora se me vino esto a la cabeza, ¿no? Pero lo comparto. A veces hay tiempos en nuestra vida que no fructificamos, ¿no?
no estamos 100% o por distintas razones. Hay tiempos en nuestra vida que somos a veces más fructíferos en la vida espiritual, ¿no les pasa eso? ¿No? Pero dice el salmista Gino, dice que da fruto a su tiempo, pero su hoja no cae. Entonces, ese árbol tiene esa característica de que da frutos en el tiempo, pero no pierde las hojas. Y podemos pensar eso, ¿no? A veces también nuestra vida no está tan fructífera, pero también que pueda servir para dar sombra, para cobijar, ¿no? Para brillar a otros. En fin, ¿no? Hay una linda lección ahí. Es algo que se me vino ahora. Pero bueno, la vida es así. Y David entonces pasa esa terrible historia. Como sabemos, el profeta Natán, en el capítulo 12 ahí de 2 Samuel, lo amonesta, lo hace ver su pecado, le habla, ¿no? Al corazón, y David se quebranta. Y a raíz de todo eso es perdonado, pero a raíz de todo eso, de su pecado, sufre la consecuencia del pecado. Como sabemos, el pecado siempre pasa factura. Cuando pecamos, siempre alguna consecuencia va a tener. Eso es así. Lo enseña la Biblia. Y entonces, David dice ahí en el versículo 13, le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Y bueno, sabemos la historia. David procura en oración tratar de que ese niño no muera, pero bueno, se cumple lo que Dios había dicho. Y ese niño muere. Entonces, qué bueno que es esto, ¿no? Saber que Dios tiene esa capacidad de, cuando nos humillamos delante de Él, de arreglar todo ese lío que nosotros armamos muchas veces, ¿no? Y sacar de eso, ¿no?, algo para la gloria de Él. Y aquí entonces viene esto de la consolación y de la restauración. Entonces, bueno, el niño muere y aquí aparece Betsabé, una madre que perdió a su hijo. Y necesitaba qué cosa: consuelo, necesitaba ser consolada. Entonces David consoló a Betsabé, ahí sí, 12:24. Entonces David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Jedidías, por causa del Señor. Jedidías significa no amado del Señor. Así que cuando uno lee esta historia, ¿no?, siempre termina postrándose delante del Señor, cómo el Señor es capaz de cambiar esta situación y traer consolación y traer restauración y traer un nuevo hijo, que curiosamente llega a ser el rey Salomón, el rey que gobernó Israel en un periodo de mucho esplendor, como sabemos, de paz. Fue el único rey que mantuvo una paz y un esplendor tremendo, que también cometió sus errores, pero de alguna manera también el Señor lo reivindica en los evangelios, mencionándolo, su grandeza, ¿no?, la gloria de este hombre. Y bueno, y esto nos habla mucho de cómo Dios va actuando en nuestra vida y en nuestras metidas de pata, nuestras caídas. Y qué bueno saber que tenemos un Dios allí, ¿no?, lleno de gracia, que es capaz de consolarnos, para fortalecernos en medio de las circunstancias que pasamos y también para restaurarnos. Entonces, con relación al Sermón del Monte, el texto que cabe acá era ese que está puesto ahí: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, dijo el Señor. Y hay motivos, ¿verdad?, para llorar en este mundo. El creyente
pasa por distintas situaciones, como pasa toda la humanidad. A veces, ¿no? Es peor el ataque del enemigo cuando uno está ahí en el frente de batalla sirviendo. Pero bueno, el Señor es nuestro gran consolador. Entonces, vamos a pensar un poquito brevemente en esta noche para ir cerrando. eh, Algo sobre la consolación. Ahí los invito a ir a 2 Corintios capítulo 1, versículo de 3 al 7, donde vamos a aprender algo de la consolación, algunas verdades sencillas para llevarnos de esta consolación con la cual el Señor nos consuela y que usa también para consolar a otros, como vamos a ver. Y vamos a terminar tratando de mirar hacia el futuro, a lo que nos espera en esa consumación final del reino, ¿no? La nueva creación, los nuevos cielos, porque el reino de Cristo se prolonga por toda la eternidad, ¿no? Y eso es maravilloso. Y nosotros también vamos a tener participación en ese reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y que es, pienso que debe ser el anhelo de cada creyente, llegar a ese momento. Bueno, como iglesia esperamos la venida de Cristo por su iglesia, pero también, hermanos, es bueno que tengamos esa perspectiva del establecimiento del reino eterno, donde vamos a estar con el Señor, reinando con Él, y donde el Señor, ¿no? Vamos a estar allí eh, sirviendo junto con el Señor. El Señor, somos sus siervos por toda la eternidad. Y, y a mí me preocupa, ¿no? Trato pensando en esto y quería transmitirle eso, es cómo ese futuro glorioso puede influir en mi vida. Esa es como que la idea final que vamos a dar para cerrar el mensaje, ¿no? Cómo esa esperanza gloriosa, ese reino futuro, puede influir en nuestra vida hoy en día, ¿no? Que tenemos que tenerlo presente, para que nos motive, para que nos aliente, porque el comportamiento de nuestra vida acá va a repercutir también eternamente en cómo vamos a hacer allá. Algo la Biblia nos da de eso, ¿no? Nos muestra. No hay demasiado, pero hay cosas suficientes para pensar eso, ¿no? Nuestra vida es eterna y va a estar con el Señor para siempre allí junto con Él, viendo su rostro, disfrutando de su presencia, pero participando con Él, ¿no? Dios no es un ser estático, sino que es ¿no? Es un Dios, es un ser creativo, creador, y como piensan, ¿no? Muchos estudiosos, Dios va a seguir creando seguramente cosas, y nosotros junto con Él, ¿no? Entonces vamos a comenzar pensando en algo de la consolación, algo para acá, mientras estamos acá, ¿no? En el Antiguo Testamento hay algunas referencias al consuelo como un título de Dios, ¿no? Es una característica de nuestro Dios, de nuestro Señor. En Isaías capítulo 51, versículo 12, ahí dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que como heno será cortado? Dios se define como el Dios de consuelo. Pablo después ahí en Corintios va a hablar ¿no? del Dios de toda consolación. La Biblia nos va a hablar de eso. Pero dice ahí el profeta Isaías, estas palabras dichas para Israel, yo soy vuestro consolador. Qué bueno que es esto. Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Así que es una hermosa característica y virtud de nuestro Señor, el de consolar, el gran consolador. Y también nosotros como hijos suyos, también somos llamados en este reino, ¿verdad?, a también ayudar y consolar a otros en sus dificultades y en sus sufrimientos y en sus tristezas y en sus pérdidas, ¿no? En primera y segunda Corintios, vamos allí capítulo 1,
Vamos a leer ahí del versículo 3, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Y si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, siendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Hermoso pasaje donde nos presenta esta característica de Dios, ¿no? Y ven que comienza diciendo ahí, hablando de nuestro Padre, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La misericordia es esta virtud que estuvimos hablando, que es propia de nuestro Dios y tiene que ver con la compasión aplicada cuando hay aflicción, cuando hay sufrimiento. Es el corazón de Dios que se compadece de nuestros sufrimientos, de nuestras tristezas, de nuestras luchas. Y este Padre de misericordia es el que nos consuela. Y el gran bálsamo, digamos así, pienso yo, ¿no?, que Dios utiliza para poner sobre nuestro corazón, termina siendo su amor, ¿no? El amor de Dios es ese fin último que nos lleva a la consolación, ¿no? Porque yo no sé la situación que cada uno puede estar pasando o ha pasado, pero pensar en ese amor de Dios que está sobre toda la situación que estamos pasando es como ese bálsamo, ¿no? Esa pomada que podemos poner en nuestro corazón, ¿no? Porque su amor es lo que en definitiva termina consolándonos, ¿no? Y ese amor, ¿no?, que Dios, pienso, ¿no?, hace ver, hace sentir, podemos sentir mientras somos consolados en nuestras situaciones, producto de esa misericordia de Él, ¿no? Esa compasión que tiene hacia cada uno de nosotros. No es porque Dios vaya a solucionar el tema. A veces la cosa no se va a solucionar, pero sabemos que el amor de Dios está allí, porque como dice la Biblia, nada nos puede separar de ese amor, ¿no? Ninguna situación que estemos pasando en nuestra vida. Muchas veces en los conflictos, en las dificultades y en las lágrimas, ¿verdad?, que es natural en nosotros que surjan preguntas que muchas veces no van a tener respuestas. A veces las respuestas van a venir, a veces van a venir más adelante, uno va a poder entender por qué está pasando esta situación. A veces no lo vamos a entender nunca aquí, lo vamos a entender solamente cuando lleguemos a la eternidad, ¿no? Pero en toda situación, el Padre de misericordia viene a nosotros como Padre y Dios de toda consolación, ¿no? Y esta palabra consolación viene, como sabemos, la palabra que el Señor también utilizó para hablarnos del Espíritu Santo, ese Paracletos, ¿no?, que es aquel que se sienta al lado nuestro. Hoy veíamos de mañana para fortalecernos, ¿no? Y ese es el gran sentido de esto, ¿no? De alguien que a veces ni siquiera, o sea, sin hablar, porque cuando uno consuela a alguien a veces no hay que decir nada, no se puede decir nada, ¿no?, sino simplemente estar allí a nuestro lado. Y esa es la idea, ¿no? Así que lo maravilloso de la consolación, ¿no? ¿Cómo Dios nos consuela? Está escrito ahí, cómo Dios nos consuela.
bueno, podemos pensar que esa consolación puede venir a través a veces de una liberación, ¿no? Puede ser que nos libre el Señor de las circunstancias en las cuales estamos pasando. Puede ser parte de la consolación del Señor, que nos saque de la situación. Puede venir justamente como una liberación del mal, ¿no? Dios nos puede consolar de esa manera. Maravilloso, ¿no? A veces también Dios no nos saca de la situación, pero tiene esta capacidad maravillosa de ordenar las circunstancias externas que están a nosotros, y eso trae consolación, ¿no? Porque a veces, obviamente, que nosotros estamos sometidos a cuestiones que no podemos controlar, y las aflicciones y el dolor y la tristeza puede venir por esa especie de desorden que ocurre alrededor nuestro, y que nos aflige, ¿no? Y que nos constriñe y que nos entristece, ¿no? Y que nos desespera y que nos hace llorar. Pero qué bueno que el Señor muchas veces ordena esas circunstancias. Puede ser así, que Dios consuele de esa manera, de una manera, ¿no? Ordenando las circunstancias externas, digamos, que nos rodea. Pero la consolación más profunda y más importante es la que es la interna, ¿no? La que se produce en el corazón y sobre todo en la mente de nosotros. Esa capacidad que tiene el Señor de calmar nuestro corazón, de calmar nuestra mente, de llenarnos de gozo, de darnos paz en medio de la situación en la cual estamos, ¿no? Nuestra mente es una máquina de pensar, ¿no? Y no podemos controlar muchas veces. ¿Quién no se despierta en la madrugada a veces con la cabeza a mil, ¿no? Por preocupaciones, ¿no? Y a veces, por preocupaciones, muchas veces no son ni siquiera cosas que uno piensa que van a suceder, pero imaginemos que estemos pasando por una situación, ¿no? Que nos trae desasosiego, que nos trae tristeza, que nos trae dudas, que nos trae preguntas, que nos trae incertidumbre, pero la consolación de Dios abarca esa influencia, ¿no? Influye internamente en nuestra mente para traernos paz, para traernos calma, para traernos gozo, para traernos tranquilidad, ¿no? Cuando depositamos y descansamos, obviamente, en las promesas del Señor, en su palabra, ¿no? Todo esto tiene que estar regado o impregnado por la palabra de Dios, por la oración, ¿no? Por estar en la comunión íntima con el Señor, como pensamos hoy de mañana, ¿no? Pero también en esta idea de Dios de toda consolación es bueno porque el consuelo también tiene propósito, y es parte del consuelo que recibimos, el saber que no pasamos en este mundo circunstancias que no vayan a tener, ¿no? La posibilidad en este caso, de ayudarnos a poder ayudar a otros, ¿no? Entonces, en este sentido, también la consolación, como dice Pablo acá, somos consolados nosotros para también poder consolar a otros. Porque en el reino de Dios, como decíamos, como alguien dijo por ahí, en el reino de Dios hay pocas calles de una sola vía. En el reino de Dios las calles son de dos vías. Es de ida y vuelta. Y acá tenemos esta dualidad que hay en el que yo puedo ser consolado por Dios y ayudar también a otros, a mi prójimo, también por medio de esa consolación que Dios me ha dado a mí, ¿no? Qué lindo que es eso, ¿no? Saber qué es eso, ¿no? Este consuelo, eh, como como vemos ahí en la Biblia, ¿no? Es algo real, es algo activo, no es una teoría, ¿no? Porque acá Pablo dice, dándoles el consuelo. Habla de Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela. No es la teoría, es un Dios presente en nuestra vida, nuestro Padre, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es una realidad que el creyente experimenta en su corazón. Por eso es real, no es teoría,
Nuestro Padre siempre nos va a consolar. Es parte natural de su tarea como Padre, así como nosotros como padres podemos consolar a nuestros hijos. Naturalmente, nuestro Padre Celestial va a hacerlo, seguro, dice acá. Y esto es como incondicional, nos consuela, nos consuela. Esta consolación, yo puse ahí, es comprensiva y es compasiva, porque nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay categorizaciones acá. No hay categorías. Todas las tribulaciones que usted pasa, hermano, Dios va a venir a usted para consolarlo. Aún en los bretes que usted se meta, ¿no? Porque a veces nos metemos en cada brete, pero humíllese delante del Señor, haga como David, hagamos como David, y entonces el Señor va a consolarnos con esa consolación. En todas, es el tierno corazón de nuestro Padre y compasivo, misericordia. Es el Padre de las misericordias. Este valor tan alto que hemos estado pensando en el reino de Dios, en todas nuestras tribulaciones. Es algo, como decía recién, es algo productivo. Esta consolación produce consolación y tiene que ver con las relaciones con mi prójimo, con mi hermano. No estamos solos en el reino de los cielos. Siempre estamos juntos. Somos nosotros, ¿no? Así que tiene que ver con la relación, con lo relacional y productivo, porque dice para que podamos consolar a otros. ¿No? Es total, ¿no? Porque dice justamente, ¿no? En cualquier tribulación, en cualquier situación, como decíamos, no hay selectividades acá. El Señor nos va a consolar, nuestro Padre Celestial, cualquiera sea la circunstancia. Y finalmente es algo, como decíamos recién, es algo íntimo, algo que se produce dentro del corazón, es algo personal, es íntimo. Nosotros mismos somos consolados, ¿no? Es algo que Dios realiza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Así que qué maravilloso que es esto, ¿no? Esta idea que encontramos en el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Betsabé fue consolada de esta manera, justamente con este hijo. Bueno, David la consoló, ¿ven? David tenía una perspectiva eterna. Él dice, no, yo sé que mi hijo no va a venir a mí, pero yo voy a ir a él, ¿no? Él sabía ahí, dice una cosa muy profunda, sabía que un día se iba a poder encontrar con ese hijo que había perdido. Y ahí podemos verlo a David consolando a Betsabé. Y luego, bueno, engendrando este nuevo hijo que Dios utilizó maravillosamente para llevar a Israel a una época de esplendor como nunca antes una nación en este mundo seguramente ha tenido. El rey más grande de todos los tiempos y el esplendor de paz y de prosperidad que Israel tuvo en ese tiempo, producto de todo este lío que armó David. Hoy ahí vemos la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios obrando. Así que no nos desanimemos, hermanos, porque a veces nos metemos en cosas, metemos la pata y estamos a veces como, incluso, ¿no? Podemos estar medio desanimados, quizás nos sentimos que no somos útiles en el reino de Dios o que somos los últimos, somos poca cosa, ¿no? Como pensamos al principio, esa pobreza espiritual, pero animémonos porque el Señor va trabajando en nosotros en este proceso de ir transformándonos a través de todas las circunstancias para parecernos a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y de esa forma llegar a ese día glorioso en el cual estemos para siempre con el Señor.
quería dedicar acá unos versículos con respecto a la consolación en la restauración y específicamente como dar una mirada hacia el final de los tiempos y pensar que al final de la historia, ¿no? Eh, ahí va a ser el consuelo final para nosotros, ¿no? Y la restauración final. Eh, y eso debería, ¿no? Pienso yo, deberíamos tenerlo presente en nuestra vida para alentarnos. A veces nos olvidamos, vivimos muy en el hoy, pero quería cerrar estos mensajes pensando en eso, en todo lo que tenemos por delante, ¿no? Y que recordemos eso, que eso también nos anime a comprometernos más con el Señor Jesús, ¿no? Porque el propósito nuestro para Dios es un propósito eterno. Dios te va a seguir utilizando, digamos así, por toda la eternidad, ¿no? En los tiempos finales, en la nueva creación, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en ese reino que no va a tener fin, en el cual el Señor va a restaurar todas las cosas. Miren esta promesa preciosa que le hace Dios a Israel. Los animo ahí a ir a Isaías, capítulo 2, versículo 1. Profeta Isaías. El pueblo de Israel, pueblo rebelde y contradictor, como dice la Biblia. Pueblo más bendecido que ese, pueblo terrenal de Dios, pero más rebelde y duro. Bueno, también somos nosotros iguales así, ¿no? Iguales a ellos. Cuando uno lee los profetas, uno ve que una y otra vez Dios ahí enviando muchas veces sus juicios sobre el pueblo para llevarlo al trillo, pero siempre con una promesa de aliento, de que al final ese pueblo que él escogió terrenal iba a florecer, y va a florecer. Pero eso está bueno que lo podamos llevar también a nuestra vida espiritual. Mire qué lindo estas palabras que dice Isaías. Ya ahí cuando arranca el libro, y una y otra vez, si vamos leyendo Isaías y los profetas, vamos a ir viendo que una y otra vez Dios utiliza a sus siervos, los profetas, para hacer mirar la gloria futura, la gloria futura, la gloria futura, la restauración futura, para a ver si anima a esa gente para que se ponga las pilas y sigan fieles al Señor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerán los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, versículo 5. Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Qué invitación tan preciosa, que surge del corazón de Dios para su pueblo, que iba a ser ahí atacado por los asirios, por el desastre de su vida espiritual, pero Dios una y otra vez está trayendo esta palabra, ¿no? Este tiempo que sabemos que va a ser futuro para Israel, que todavía no ha tenido su cumplimiento, pero que el profeta ya traía para que estos israelitas pudieran mirar el futuro glorioso. Y yo quería terminar esta charla con eso, mirar el futuro. Los seres humanos no necesitamos tener conciencia del futuro. Si ustedes piensan en todas nuestras relaciones, nosotros vivimos por algo,
pero algo que queremos alcanzar, ¿no? Trabajamos por algo, luchamos por algo, y ese algo siempre es futuro. El futuro es parte de nuestra existencia, nuestra necesidad como seres humanos, para vivir, para desarrollarnos, para todo. En la vida cristiana también es lo mismo. Y ese futuro debería permearnos y afectarnos para llevarnos a como pensamos hoy de mañana en ser discípulos del Señor, fieles a Él, obedientes a Él, y expresar en nuestra vida todas estas virtudes del reino que hemos estado leyendo, ¿no? Esto dicho para Israel, pero en la restauración de todas las cosas, ¿no? Vamos al final a lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. El gran mensaje del libro de Apocalipsis es esta verdad maravillosa que por sobre toda la historia de la humanidad está nuestro Señor gobernando soberanamente. Lamentablemente el libro de Apocalipsis yo creo que lo leemos poco porque no sé, le hemos agarrado un miedo. ¿No les pasa eso? Como que no lo vamos a entender. Y es un libro que tiene promesa y que significó mucho para los creyentes en el tiempo que fue escrito, que fue ahí en poco tiempo, pero obviamente que está escrito para todos los tiempos, ¿no? Pero qué bueno es que siempre tengamos presente estas verdades tan preciosas del futuro que nos espera. Entonces, ahí dice Apocalipsis 21:1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta Jerusalén que Isaías profetizó y prometió que iba a ser esplendorosa terrenalmente, hay otra Jerusalén, que es la nueva Jerusalén, que es celestial, que es donde vamos nosotros. Y esa Jerusalén va a estar en el cielo, pero maravillosamente va a bajar sobre la tierra y se va a establecer sobre la tierra. Y desde la tierra, en esta nueva tierra, en este nuevo cielo, que Dios va a transformar esta tierra en la cual vivimos, la va a transformar en algo glorioso. Eso entiendo yo y algunos estudiosos así lo entienden. Es verdad que hay algunos textos en la Biblia que dicen que Dios va a destruir todo, pero yo creo, y algunos, digamos, creo porque algunos hermanos estudiosos lo dicen, que Dios va a transformar esto todo. Porque Dios no abdica de su creación. Es verdad que esta creación ha sido manchada por el pecado y nosotros los hombres hemos, junto con el diablo, arruinado y estamos arruinando esto. Pero Dios va a restaurar esto. Y le llama la nueva el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora ¿qué cosa? El valor este que hemos estado pensando estos días, donde mora la justicia, donde la perfección se va a vivir de acuerdo a las normas de este cielo que ya somos llamados a vivir ahora. Y esto es maravilloso. Y es una esperanza gloriosa. La iglesia espera la venida de Cristo, pero no nos olvidemos, hermanos, de que todavía hay más. Y nuestro gozo va a ser cuando el Señor reine por toda la eternidad, en el lugar que a Él le corresponde, nuestro glorioso Salvador. Y allí estaremos con Él, con un propósito eterno. Como dice Pablo, para mostrar por los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque Dios, en su voluntad, ha querido
escoger a este pueblo, a nosotros, indignos pecadores como somos, para mostrar a la creación y a los seres creados en el universo y quizás los que vaya a crear, cómo es el corazón de Dios, cómo es nuestro Dios. Porque es un Dios que sabemos que se ama perfectamente en esas tres personas. Pero obviamente, externamente, Dios muestra toda su naturaleza amorosa, su compasión, su misericordia, su justicia, su santidad, a través de nosotros, este pueblo que Dios está salvando. A ese Dios somos llamados a servir. Por eso quería terminar con esta invitación de poner la mirada en la consumación del reino, en la consumación de los tiempos, porque allí va a ser la consolación preciosa. Con nuestros cuerpos transformados a la semejanza suya, vamos a tener cuerpos glorificados. No nos olvidemos, hermanos, de predicar de la resurrección de los cuerpos, del cuerpo. Dios no abdica de su creación material de su cuerpo. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Comió, estuvo con sus discípulos, tuvo ciertas manifestaciones obviamente distintas porque es otro cuerpo, atravesó paredes, hizo distintas presentaciones, pero recordemos que la verdad central del Evangelio y del cristianismo es la resurrección no del alma, del cuerpo, o si quieren del concepto de alma que incluye el cuerpo, ese concepto que usaban los israelitas en el Antiguo Testamento, de la nefesh, el alma, ¿no? Dios sopló, dice cuando creó a Adán, espíritu a ese cuerpo de barro, ¿no? Y el hombre fue alma viviente, fue nefesh, esa es la palabra, cuerpo viviente, ¿no? Soplado por el Espíritu de Dios. Este cuerpo Dios lo va a transformar. Y es verdad central del cristianismo, porque no vamos a hacer una cosa etérea en el más allá, en este cielo nuevo y en esta nueva tierra. Porque de cosas etéreas hablan otras religiones también. Si ustedes van al budismo y a todas las religiones orientales, hablan del alma y de purificar el alma y de transmigrar las almas, pero del alma, pero no nos olvidemos de esta preciosa verdad, que nuestro cuerpo va a ser glorificado a la semejanza de nuestro Señor. Dice ese himno ahora, ¿no? Famoso, oh, qué triunfo más brillante, en el cielo un hombre entró, y es allí representante de su pueblo a quien salvó. Mire qué maravilla. Y en esa historia final que Dios nos está contando aquí, ahí va a ser la consolación eterna y preciosa. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono que el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Hoy en día el Señor Jesucristo enseñó una cosa: el trono de Dios está en los cielos, y la tierra es estrado de sus pies. Pero dice la Biblia que en ese entonces, en esta nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, Dios estará con su trono en esa nueva tierra. Hoy Dios no puede estar acá, pero va a estar en esa nueva creación. ¡Qué maravilla! En medio de su pueblo. Y aquí viene la consolación. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Qué hermoso, qué maravilloso. Y allí estaremos con Él, por toda la eternidad. Y como dicen los estudiosos, seremos siervos del Señor, cosiervos con Él en las tareas. De verdad que vamos a adorarle y su persona nos va a satisfacer plenamente, veremos su rostro, porque el tema del cielo va a ser Jesús, el Señor, su persona. Pero estaremos miríadas y miríadas de años, eternamente, con Él. Y seguramente
Me acuerdo que don Humberto Correa, que nos enseñaba mucho de esto, siempre decía que Dios era un Dios creativo y que seguramente va a seguir creando mundos y nosotros con él. No vamos a estar todo el tiempo sentados ahí tocando el arpa en una nube, como lamentablemente tenemos esa idea. Triste idea. No, no. Hemos sido creados para esto, hermanos. Para estar con el Señor para siempre junto con Él. Dice aquella profecía, aquel texto que está en el libro de Daniel, que los justos resplandecerán en el cielo como estrellas, como firmamento. Y dice que esta palabra resplandecer tiene que ver con poder, con fulgor, con seres que realmente van a ser productivos, ¿no? Y servir a Cristo en distintas tareas. Y el Señor algo nos ha hablado de eso, ¿no? De que tenemos que hacer tesoros en los cielos, ¿no? De que nuestro andar aquí en la tierra va a repercutir en las responsabilidades que vamos a tener allá. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder, en esta visión de futuro, yo puse ahí, el futuro es necesario para motivarlos, que esto nos pueda motivar. Pensemos en esto, reflexionemos en esto, para que podamos vivir con perspectiva de futuro, con esta perspectiva de reino, con lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para vivir con poder, para vivir con propósito nuestra vida cristiana, ¿no? Debemos afirmar nuestras mentes y nuestros corazones lo que será el futuro glorioso de nuestro Señor y nosotros con Él. Que así sea, oranos. Padre amado, gracias por este tiempo tan hermoso que hemos estado con tu palabra y gracias por estas cosas, nuestro Dios, que tú nos has querido revelar a través de tu palabra, de la Biblia, de lo que nos espera, Señor. Y te pedimos que podamos tener fresco en nuestra vida esta visión de futuro. Acá hay tristezas, acá hay dolores, acá hay angustia, como el Señor mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero qué glorioso lo que nos espera, junto con Él y por la obra de Él, de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta hora queremos darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos tener esta perspectiva futura, que nos aliente a ser buenos discípulos, que nos alientes a vivir en justicia, que nos aliente a tener un corazón compasivo y misericordioso. Oh Señor, que podamos ser obedientes y que podamos tener esta perspectiva de invitar a otros al reino, como pensábamos, no por nuestras justicias, porque nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y de los escribas, como dijo el Señor. No con imposiciones, no por nuestra voluntad, sino mostrando realmente con nuestra vida, con nuestros buenos frutos, esa transformación que tú estás haciendo en nuestro interior, Señor. Tenemos el corazón duro y a veces sucio y desobediente. Pero, Padre, pedimos que tu gracia nos transforme, tu compasión nos quiebre y que podamos vivir esta vida cristiana que tú has preparado y dispuesto todo para que la podamos vivir en triunfo y en poder, para tu gloria, Padre, y para la gloria de nuestro Señor, a quien anhelamos ver glorioso y siendo servido por todas las naciones, y nosotros allí, aquel que fue despreciado en la cruz, coronado de espinas, Dios será coronado de gloria, y todos estos pueblos y naciones, de todas las edades y todos los tiempos, allí juntos estaremos con el Señor por toda la eternidad. Gracias, gracias por tu amor. Ayúdanos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.